Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los juegos muy diferentes entre sí. Estamos aquí una semana más y este es, amigos y amigas de Checkpoint, nuestro antepenúltimo programa de la temporada. Exacto. Quedan este programa y dos programas más y después nos vamos de vacaciones y ya volvemos a la vuelta. A mi lado se encuentra como siempre Álvaro Arbonés, ¿cómo estás? Bueno, bien, aquí vamos a hablar de jueguitos chachis. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Uno podría decir, estos chachis, pero es que nos gusta mucho hablar de videojuegos, que vamos a hacer 2 meses sin hablar de videojuegos Ya, en de la hecho, radio. de hecho estábamos un poco fatigados, o sea, mientras esperábamos a que empezase el programa y tal, y empezábamos a grabar, estábamos hablando de, buah, ¿y qué vamos a hacer con este juego? Y luego sale este, y luego sale el otro, estábamos ya casi, o sea, la siguiente temporada ya está casi planeada los 3 primeros meses, Sí. porque tenemos muchas cosas de las que queremos hablar. A ver, yo Pero ya te he bueno, propuesto que mientras este verano lo que podemos hacer es un podcast de wrestling para el verano. pero es que eso no es ya como hablar nosotros normal, o sea, no es Bueno, como de qué hablaríamos normalmente si ya volcásemos todo lo que hablamos en el día a día en de conversaciones los públicas. Magic. Bueno, pues entonces. Bueno, Eso es. el caso. Recordad que retransmitimos este programa en twitch.tv/Aragon Radio los viernes a las 12 de la mañana, donde podéis ver las grabaciones y además nuestras lindas caritas. Y por ejemplo, podéis ver que Álvaro hoy lleva una skin de barba de ayer y camisa guapísima. Sí, una camisa kabuki, que cuidado. En plan de... ¿Es la de Uniqlo? ¿De estas Sí, de es la Uniqlo? de Que yo creo que tengo Uniqlo. una, que es la roja. Sí, 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 Sí. bien, bien guaparda, ¿no? Yo creo. Me podías haber avisado y veníamos con uniforme de programa. Bueno, a ver, sí, pero ha sido Bueno, espontáneo. Es que ha sido un yo ha sido poco... espontáneo, está bien. Yo, sin embargo, llevo una camiseta de Nirvana como una que tenía cuando era adolescente, ¿vale? Porque, pues, así es la vida en ocasiones. Y nada, ya sabéis que cuando retransmitimos el programa en directo, una cosa que nos gusta hacer es preguntarle al chat a qué han estado jugando y además preguntarte a ti, Álvaro, ¿qué has estado jugando esta semana? Esta semana he estado jugando al juegos de la semana porque no me ha dado la vida. Esta semana ha sido semana de full migrañas, full trabajo, full muerte. No os voy a engañar. Entonces he estado un poco desconectado de la vida. He podido jugar al juego de los juegos de la semana bastante. He podido echarles un poquito de caña. Y además de eso, eso sí, he podido jugar a la demo de Final Fantasy XVI. Yo me he resistido y estoy siendo la resistencia porque ya el juego total sale el jueves que viene. Entonces he pensado que lo mejor que puedo hacer para que no se me haga la semana larguísima es omitir la demo y no jugarla. Entonces jugaré la demo. Igual está chulo jugar la demo la noche de antes, como con la conciencia de que me llega el juego al día siguiente. Creo que esto también es una cosa que podría hacer. Pero de momento no la he jugado. Pero bueno, ¿qué te ha parecido? Absolutamente increíble, es el mejor juego de la historia, santo Dios, pero qué narices está ocurriendo aquí, madre mía. Eh, es increíble. Las reacciones han sido un poco así todas, ¿no? O sea, no he visto a nadie que diga, "Buah, pues bien, ¿sabes? No, o sea, todo el mundo está como muy a tope con la demo. Creo que han hecho bien lanzándola porque quizás incluso la gente que no estaba convencida se ha acabado de convencer. Sí, yo lo que he visto es que incluso gente que le había pasado por debajo del radar o que no les interesa particularmente Final Fantasy, conozco gente de, pues Hmm. yo que sé, gente que no está tan interesada en los videojuegos, por ejemplo, gente de Magic y tal, que está en plan de, yo no tenía Final Fantasy en el radar, o sea, no era una cosa que fuera mi cosa, y Sí, ha sido ver la demo, tal, interesarme un poco, ver que la gente estaba muy entusiasta, probarla y ahora me lo voy a comprar Day One, en plan de claro. a muerte. Y lo entiendo, la demo es increíble, el tono es excelente, los gráficos son una cosa espectacular, el juego en sí mismo es una cosa eh, Es una espectacular. cosa. El combate es muy bueno, es muy definido y sobre todo una cosa que la gente, no quiero tampoco entrar en spoilers, una cosa que sí quiero decir es, ya he llorado con la muerte de alguien, es en plan de, pero si es hora y Ya, esto se media de demo. comentó. Esto se comentó también en las previews, no les dejaban, o sea, la gente que lo jugaron anticipadamente y tal, no les dejaban decir sobre qué, pero esto es una cosa que he oído mencionada varias veces, en plan como que hay un suceso dramático al principio del juego que te toca la patata. Sí, es como, qué narices.
¿Qué narices? Dejémoslo ahí, ¿qué Qué narices? narices, qué narices. Bueno, no vamos a entrar más en detalles porque además recuerdo que yo tampoco he jugado. Así que os Pero sí que protejo de los quiero. spoilers. Sí, pero quiero decir Sí, una cosa. Esto sí, no es ningún spoiler de nada, ¿vale? Pero sí que quiero añadir una cosa y es: la gente que está diciendo de no se siente Final Fantasy, esa gente no jugó un Final Fantasy en su vida. Es un juego que se siente tan Final Fantasy que es absurdo, ¿vale? claro, pero también siempre está un poco esta cosa de que es que un juego se sienta Final Fantasy cuando precisamente la, la esencia de la saga está un poco en la mutación constante, ¿sabes? Lo que quiero decir. Sí, 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 sí. No, pero claro, es la esencia de Final Fantasy. Y esto nunca me cansaré de decirlo. La esencia de Final Fantasy es eso de. Es un juego que siempre está cambiando. Es una franquicia que Claro. su cosa es cambiar constantemente. ¿Vale? No es una franquicia que digas, wow, es. No, bueno, no, no, no. Constantemente está cambiando. Mm. Pero es que además todas las cosas que decimos de no, esto es Final Fantasy están aquí, en plan de, vale, los cristales, los chocobos, los caballeros dragón, toda esta gente está aquí, incluso las poses típicas de los Final Fantasy, las cosas no sé qué, el tono de los Final Fantasy, todo está aquí, no, pero es que esto es más oscuro, esto es más adulto, esto es más... ¿A qué Final Fantasy habéis jugado para decir que los Final Fantasy no son oscuros y adultos? En Ya, serio, ¿ves? ¿habéis estado jugando a Dragon Quest pensando que son Final Fantasy o qué os pasa? Claro, o sea, hay un. Ojo que Dragon Quest también tiene sus momentos, Que ¿eh? también tiene sus Que es una momentos y saga hay que sí que es Dragon Quest verdad. que, bueno, Claro, que sí que es verdad que es una saga y que es verdad que estéticamente es más amable y a lo mejor pues un poco en su tono de humor o en su manera de narrar a ciertos personajes, pero ojo que Dragon Quest también tiene sus momentos, pero sí que es verdad que creo que todos los juegos tienen esta tonalidad, que tengan momentos más relajados, esto no sé si ya lo hablamos en Checkpoint de su día, que tengan momentos más relajados o tengan momentos más dulces, no quiere decir que todos sean muy oscuros en lo que plantean y en los universos que enseñan, pero entiendo que han querido potenciarlo especialmente en esta entrega, después de una entrega muy tranqui, como fue Final Fantasy XV, que tiene sus cosas, pero es una entrega como sí, 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 sí. Y más así, bueno, ¿no? Dentro de eso. y exacto. Y bueno, eso. Ha habido Final Fantasy muy oscuros antes y este no creo que sea como necesariamente más oscuros. Quiero decir. Mm. Final Fantasy 12 no es que fuera, por ejemplo, la alegría de la huerta tampoco. No, Final Fantasy XII de hecho es un juego durísimo. Cuando me lo estuve rejugando a principios de año, me di cuenta como de muchas cosas de construcción de universo y de personajes que a lo mejor además quería se me pasaron y ahora dije, madre mía, pero que esto estaba muy regular, ¿no? Bueno, Claro. entonces pues, Dejémoslo en que Final Fantasy no es una saga que se base en. Bueno, esto es la alegría de la huerta. no, perdón, básicamente no. Así que, pues a ver con qué nos sorprende Final Fantasy XVI. Yo tengo muchas ganas. De hecho, no se me había ocurrido lo de jugarme la demo la noche de antes y ahora estoy extraordinariamente a tope con esta idea. Joder, es Bueno, muy buena idea, ¿eh? Yo os yo recomendaría a todos esta idea. he estado jugando a los juegos esta semana. Tengo un par de embargos y un embargo que no tengo todavía porque no ha llegado la clave, pero que tendré próximamente y que no puedo decir qué es, pero que es probablemente uno de los lanzamientos, si no el lanzamiento que más ilusión personal me hace este año. Eso, o sea, supongo que sabes a qué me refiero, Álvaro. Sí. O sea, es un juego que a lo mejor no es tan importante, pero que a mí personalmente me hace mucha ilusión por mi relación personal con el juego. Da igual, el caso. Tengo muchas cosas de las que no Déjalo. puedo hablar. Lo dejo, sí, corro un tupido velo. A ver, lo puedes Tengo. contar, creo que lo puedes contar antes de que acabe No, la da temporada, igual. así que está bien. Así, antes de que acabe la temporada, probablemente sí que lo pueda contar. Por Igual en el eso. último programa ya lo puedo contar, así que os lo cuento. Pero bueno, la cosa, al margen de esto, al margen de los secretos, he estado jugando muchísimo Suicoden. Es que, o sea, yo sé que con la cantidad de juegos que tengo y la cantidad de cosas que tengo por jugar y la cantidad de cosas que estoy jugando por trabajo, ponerme con un juego de la PlayStation no ha sido la decisión más brillante que he tomado en mi vida. Pero es que qué bueno es Suicoden, chaval. ¿Cuántos años diciéndole a Paula de Suicoden es un juegazo y ella, bueno, sí, no sé qué? Bueno, yo te dije, lo jugaré algún día. Pues el día ha llegado con un, digamos, en un momento extraordinariamente inconveniente. Sí, pero ha llegado. Bueno, vale, me alegro de que haya llegado. Vale. No sé, es un juego, o sea, tiene unos personajes muy guays. Luego la dinámica de reclutar personajes, ¿sabes? En plan que prácticamente cualquier personaje con nombre que te aparece en la historia, te aparece en los pueblos o lo que sea, tenga como su mini secundaria para reclutarle. El nivel de customización que tiene el sistema de combate me parece increíble. Pero lo que me parece todavía más increíble son, digamos, las vibras, ¿vale? O sea, es un juego de vibes
impecables. Decía el otro día en Twitter que lo que más me gusta de Suicoden es la naturalidad con la cual su universo acepta la existencia de hormigas con disfraz. Pero es que luego me salieron los conejos asesinos, Sí. ¿vale? Que son conejos con casco y hacha, y los caracoles. Y, o sea, no sé, es como... el diseño es muy anime, pero como en todas las vertientes de anime. Sí, es un juego que no le tiene miedo a nada. En plan, es un juego que lo que le importa es ofrecerte una experiencia que se sienta orgánica. Y la cuestión es que como lo trata siempre todo con el mismo tono de seriedad, no es en plan de, ay mira, y esta cosa es un poco ridícula, jaja, vamos a reírnos para que la gente no piense que somos tontos y no nos damos cuenta, es en plan de, es un conejo más o menos gigante con un hacha. Por supuesto que da miedo, aunque sea un conejo. Es que es un conejo de Sí, no sé, un ¿sabes? metro con un hacha. El peor enemigo que te puedes encontrar es una bandada de mosquitos, que es una cosa con la que estoy empatizando ahora que está empezando a hacer más calor en Zaragoza. O sea, honestamente. Pero no sé, está muy bien, me fascina mucho cómo es capaz de hacer, o sea, tiene cientos de personajes y aún así es capaz de hacer que todos sean memorables de una manera u otra, no sé. Me está gustando un montón, lo voy a tener que poner en pausa por el Final Fantasy probablemente porque creo que son dos tipos de RPGs que no voy a poder llevar al mismo tiempo. Pero ilusiona, ¿eh? Ilusiona Sí. A mí el juego que flipas. me flipa que un juego que tiene 108 personajes consiga que los 108 sean memorables. De una u otra manera, obviamente no todos son igual de profundos. Hay algunos que son más profundos que otros, pero los 108 tienen momentos. Es una cosa absolutamente Sí. impresionante. Entonces, pues bueno, básicamente estoy jugando. Sin embargo, nuestro chat, vamos a ver a qué ha estado jugando. Zarzamot ha estado jugando a Curse of the Sea Rats, o como lo llamamos en Eurogamer, el juego del ratón peleón. Ha estado jugando a Lost World Beyond the Page, que es un juego de Rema Pratchett, como bien nos señala, que es bastante money. Y luego sigue, como siempre, pues, con Sword and Fairy, porque ¿qué haría Zarzamot sin ello? Pero la semana pasada nos hizo un fake news increíble, porque nos preguntó si era mejor que jugase el Suicoden de la DS o el Final Fantasy XII de Revenant Wings. Cada uno le dijimos son uno y acaba jugando al Sonic Chronicles. O sea, en plan, vaya estafa. Pero creo que probablemente fue la pregunta de Zarzamot la que me creó mentalmente la necesidad de jugar a Suicoden en ese momento, ¿sabes? O sea, sin darme cuenta, al ponerlo encima de la mesa, me apeló como a mis instintos primitivos de jugar a Suicoden o algo así, no lo sé, pero creo que ha sido culpa suya en el fondo. Luego, Ferifo ha jugado a imaginarse jugando el Armored Core 6. Es una cosa que hago yo todos los días. Es una cosa que hago yo todos los días. Y luego Jorge Trona está jugando al Kirby más difícil de la historia, el Tilt and Tumble, que lo pusieron hace poco en la Switch. Uf, yo no lo definiría como difícil tanto como malo. A ver, siento, es muy malo. ¡Ah! ¿Qué va a ser malo el Tilt and Tumble? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? Muy malo el Tilt and Tumble. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de Checkpoint, amigos. No volvemos ni la semana que viene, ni la siguiente, ni la siguiente temporada. Paso ya 3 kilos. ¿Cómo que el Tilt and Tumble es malo? Es gracioso. Porque es gracioso el gimmick, el hacer el tonto y no sé qué. Pero es un juego bastante mal diseñado. Tiene unos problemas de diseño de la leche. Y ya no entremos en el resto de spin-offs de esa época. O sea, es el menos malo de los spin-offs de esa época, eso es cierto. Vienes a mi casa en el día de la boda de mi hija y de Técnicamente mi Kirby es mi casa. a decirme que Tilt and Tumble. Bueno, calla. El caso, luego, Ricardo Garceb dice, la saga Uncharted y estoy odiando cada minuto. Bienvenido al club. No, a ver, el 1 me parece malote, el 2 está un poco mejor, el 3 es mi fab y el 4 me parece un poco insoportable. O sea, a ratos, tiene ratos, ¿vale? Y el Lost Legacy me gustó sorprendente mucho. El Lost Legacy me sorprendió mucho para bien. O sea que si quieres pensar, o sea, si quieres seguir en ese trayecto, piensa que vienen cosas mejores por el camino. Sí. Supongo. A ver, entonces, yo cambiaría un poco. El 1 sí que me parece insoportable, me parece absolutamente horrible. El 2 es un poco mejor. El 3 me parece que tiene momentos un poco chungos. Y el 4 creo que es más definidito. A mí no me disgusta el 4. A mí el 4 me parece chulín. En plan de, si te lo tomas como un blockbuster tontorrón, en plan de no intenta hacer nada como... Eso sí,
Si te sabe mal que el protagonista sea un machirulo con su mujer y sea absolutamente cretino, vas a querer pegarle de puñetazos al televisor Ya. cada 7 minutos No, pero es que aproximadamente. juegan al Crash Bandicoot una vez y es como, bueno, ¿qué me cuentas, hermano? Bueno, total, que nos liamos. Pasamos a hablar de nuestros juegos de hoy, porque hoy viene programa doble con dos juegos que no se parecen en absolutamente nada. O sea, yo creo Bueno, que que hemos nos hecho gustan. muchos, efectivamente, hemos hecho muchos programas dobles con juegos dispares, pero es que yo creo que en este caso no tienen absolutamente nada en común, ¿eh? Pero Bueno, su creador probablemente le gusta. El creador probablemente le del gustan segundo de ambos. ellos le gusta ambos. Sí, efectivamente. Y yo creo, sí, sí, puede ser esto, no lo sé. El caso. Vamos a poner un poco de música y vamos a empezar con nuestros juegos de esta semana. Bueno, Álvaro, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos. A ver, podemos empezar. Podemos empezar pues por las cosas importantes, ¿vale? Vamos a empezar hablando de que ya sabes que cuando quieres hacer algo nuevo no es de nuevo, lo decimos siempre, no hay que reinventar la rueda. Reinventar la rueda es imposible. Alguien dijo una vez, mira, si haces un circulito no para de rodar. Y desde entonces lo único que hemos hecho es pues coger el circulito y añadirle cosas. ¿Por qué? Porque no vas a hacer una cosa mejor que el circulito, ¿vale? La rueda ya es perfecta. Tienes que vivir con ello. Ya está. No pasa nada. Efectivamente. La cosa es que eso no significa que no puedas hacer cosas buenas, no puedas hacer cosas nuevas partiendo de la rueda. Basta con llevar un concepto específico, una nueva dimensión para hacer algo nuevo, para hacer algo bueno. Darle una vuelta concreta, darle una estética diferente, hacer una serie de giros inesperados y haces algo interesante. La rueda está bien, el carro está mejor. El carro está bien, el coche está increíble, ¿no? Y dentro de los coches, Sí, bueno, un 600 efectivamente. está muy guay, un Jaguar está genial, un Aston Martin también, y cada uno tiene una función. Son cosas diferentes, a pesar de que todos sean coches, ¿no? Vale. Cada uno es una cosa diferente, es una cosa nueva, todos son coches, ¿vale? Y en los videojuegos ocurre exactamente lo mismo. Coger lo que define una cosa, pero encontrar la manera de que tenga su propia personalidad, de que sea su propia cosa y se sienta nueva y fresquita, es difícil, pero es posible cuando sabes perfectamente qué es lo que lo define. Es más fácil en el caso de un coche, Vale, porque tiene cuatro ruedas, pero y sí. un O motor. sea, a ver, o sea, sí, entre comillas, ¿vale? Pero sí, sí entiendo el razonamiento. Sí. Pero en un videojuego es más difícil. Pero un juego que lo hace muy bien casi todo el tiempo, y el casi es donde vamos a tener que meterle algún pequeño palito, es Blick Sword X. Porque entiende muy bien lo que hace que un Souls-like sea un Souls-like y lo lleva a una nueva dimensión. Que primero fue un juego de móvil y ahora en sí mismo es, digamos, un pequeño juego 2D en diorama que se sienta de verdad como un Souls-like. Sí, Blixword DX es la versión nueva de Blixword, ¿vale? Que básicamente es un juego que, como decía Álvaro, salió originalmente para dispositivos iOS, formó parte, si no me equivoco, del catálogo de Apple Arcade y es un juego que estaba originalmente pensado para móviles, entonces se sacó una versión como más ampliada, digamos, adaptada para PC y consolas y publicada por Devolver Digital. Y es un juego bastante peculiar. O sea, en el mismo momento en el que lo veis, es una pena que estemos en radio y nos pueda enseñar como las imágenes, porque creo que salta a la vista que es peculiar y una de las cosas que más me gusta es precisamente eso, ¿no? La manera en la cual, incluso siendo un juego 2D, sabe retransmitir muy bien lo que necesitas entender de él visualmente para saber si te interesa o no. Sí, porque es un juego que nunca intenta ser más de lo que es en el sentido de te deja muy claro lo que es cuando lo ves. Tiene un estilo muy green dark, digamos. A la vez tiene este estilo diorama donde parece que las cosas se han sido colocadas ahí con mucha delicadeza en un espacio muy pequeñito, tal. Y a la vez tiene un ligero estilo pixel,
tiene como estos toques más pixelados. Nuestro protagonista es básicamente unos palotes y con una espadita y un escudito, ¿vale? Y ya está. No tiene muchísimo más. Y enseguida te das cuenta de, esto huele a Souls-like, ¿no? Porque dices, bueno, el ambiente es oscuro y tal y cual. Pero enseguida te das cuenta de, vale, pero esto va a más. Porque esto, lo primero de todo, creo que es importante. Salió en su momento para Apple Arcade. De hecho, fue uno de los juegos de lanzamiento de Apple Arcade. Fue uno de los juegos más importantes del lanzamiento de Apple Arcade. Y funcionó muy bien en esta plataforma. Es un juego de móviles a priori. Se controlaba muy bien. Y esto significa que es relativamente sencillo de controlar, ¿vale? Sencillo de controlar es, tienes los movimientos, tienes un botón de golpear, tienes un botón de parry y tienes un botón de esquiva. Relativamente complejo para un teléfono móvil, Vale. hay que admitirlo. Sí, la verdad es que sí. Claro, yo no lo he jugado porque yo no tengo dispositivos de Apple para jugar juegos, pero de toda la gente que he escuchado que lo jugaba en su versión original de móvil, decían que se controlaba sorprendentemente bien, lo cual a mí me sorprende viendo, pues eso, el esquema de control que realmente tiene. O sea, creo que hay un hito ahí importante. Sí, sí, al fin y al cabo, son 3 botones, además de los botones de la cruceta. Es relativamente complejo, no es muy muy complejo, pero hay que tener en cuenta que esto no es, digamos, un shooter relativamente lento, es un Souls-like donde requiere cierta táctica, requiere cierta lentitud, requiere estrategia, ¿vale? Eso también es lo que hace que sea bastante fácil de traducir y es lo que entendió muy bien el estudio de desarrollo, que por cierto es de una sola persona y de hecho es una persona española, este es un juego español. Y es lo que entendió muy bien. Si se podía traducir fácilmente, relativamente fácilmente, entendámonos, no es fácil hacer este juego. Si se podía traducir a móviles, de hecho, y con esta configuración es porque los Souls, al fin y al cabo, funcionan bien como juegos muy lentos que requieren dedicarles mucho pensamiento. ¿Requieren hacer las cosas rápido? Sí, pero requieren sobre todo saber cuándo tienes que hacerlas, ¿vale? Y en Blake's World no cambia Vale, esto. Tú, ok, en sí. Blake's World, si tú le das un espadazo, tú ya no puedes decir, no, no, ya no quiero pegar ese espadazo, quiero bloquear. Has pegado un espadazo. Sí, o sea, no hay cancel, digamos, no se pueden como cancelar las Exacto. animaciones, que tiene sentido precisamente por la estética que tiene el juego. Claro, no hay cancelación de movimientos, exactamente igual que en los Souls. Y esto hace que el juego, además de ser más accesible en términos de móvil, porque no puedes machacar botones, aunque los machaques no va a pasar nada, ¿vale? En plan de, no va a ocurrir nada. Estás haciendo un movimiento ya. Y eso hace que sea más accesible en términos de móvil. Además le da un toque más del gameplay que hace que sea mucho más estratégico y relativamente más lento. La cuestión es, claro, esto lo lleva a una nueva dimensión, que es que en el móvil se puede jugar un Souls-like que es más sencillito, es más pequeño porque lo divide todo en fases, fases que se pasan en 1 minuto, en 2 minutos como mucho, y le lleva un estilo más, digamos, arcade en el sentido de te lo puedes jugar esto en fases de estoy esperando al autobús, le dedico 1 minuto y lo paro, ya está, ¿vale? Todo mucho más rápido, mucho más sencillo. Las fases son muy pequeñitas, solo ocurren en un escenario que estás viendo completo todo el momento, los enemigos se respawnean y van hacia ti, o sea, no hay exploraciones, simplemente este pequeño combate en cada ocasión, ¿vale? Y esto es una y otra vez y Vale. tú eliges la fase, bla, bla, bla. Como en los Souls, si mueres tienes una oportunidad para recuperar tus cosas o si no las pierdes todas, ¿vale? Exactamente igual. Y puedes llevar hasta 2 objetos, pueden ser consumibles o Como- pueden ser permanentes. Claro, entiendo que lo de recuperar las cosas funciona como yendo hasta el punto de la mazmorra en el que estabas, ¿no? O sea, que es un Mm, trayecto razonablemente largo. No O es como. exactamente. Empiezas, Vale. tienes que hacerlo, o sea, cuando tú mueres en una fase, tienes que volver a hacer esa fase automáticamente después para no perder los objetos. Si te vas a otra fase, pierdes los objetos y la experiencia acumulada. Entonces tienes que hacer Vale. esa fase y Ok. pasártela automáticamente después de haber muerto. Mm, ujú. Me parece interesante, ¿eh? Me parece interesante como sistema de progreso para un roguelike, porque creo que los roguelike, roguelite, como los queráis llamar, siempre tienen problemas con esto, ¿no? Con establecer maneras en las que a lo mejor puedas recuperar una partecita pequeña de tu progreso, en no ser demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado penalizantes en lo que es la muerte. Y me parece que
pasarte la fase entera después de haber muerto es un precio razonable, como para poder recuperar, pues aunque sea una partecilla. Creo que eso está guay. Below, no sé si os acordáis, este juego que salió, que era un Dungeon Crawler roguelike exclusivo de Microsoft hace unos años, tenía un sistema muy parecido y me parecía muy chulo. Sí, está muy bien hecho en el sentido de siempre puedes recuperar las cosas, pero es cierto que hay veces que te castiga, sientes que te castiga un poquito de mal. Esto sí que va a caer un poco de según cómo le caiga a la persona, ¿vale? Creo que es un buen sistema, pero creo que hay gente que le puede llegar a afectar mucho porque hay que tener en cuenta que especialmente en niveles más altos puede llegar a penalizar a los jugadores más, entiéndaseme aquí, ¿vale? No estoy criticando a nadie, torpes. La gente que le cueste más avanzar va a tener problemas para subir de nivel en este juego. Y afecta bastante porque además solo hay tres valores de subida de nivel: vida, defensa y ataque. No hay de evasión, ¿vale? Y este sí que es uno de los problemas del juego que me gustaría incidir. Tenemos un valor de los tres valores que hemos dicho: de ataque, de vida y de defensa. Lo que pasa es que tenemos una barra de evasión, como en los Souls. Cada movimiento que hagamos, un ataque, un parry, una esquiva, nos gasta un poquito de evasión. Tenemos que estar quietos o no haciendo nada para que se recupere la evasión. ¿Qué ocurre? Que a partir de cierto momento del juego, más o menos hacia la mitad, prácticamente todos los enemigos aguantan 3 o 4 golpes, incluso si hemos maximizado nuestro daño prácticamente siempre que hemos podido. Y esto significa que prácticamente cada enemigo nos absorbe toda la estamina. Es cierto que cada vez que le hagamos parries recuperamos toda la estamina, pero el problema es que hay muchos golpes que no podemos hacer parry. ¿Qué ocurre con esto? Que hay muchas situaciones, muchas fases que son fases de, bueno, te he golpeado, me voy al otro extremo de la fase a recuperar estamina. Entonces es cierto que el juego quizás no termina de dominar para qué sirve la dopamina en los like. ¿Para qué sirve la A ver, yo estamina? creo que intenta hacer una. O sea, a mí así me suena a que intenta hacer como una cosa distinta, pero que igual es un poco excesivo en el sentido de que cada enemigo te consuma prácticamente la barra entera y además haya golpes a los que no se puede hacer par. Me parece que ambas cosas juntas no funcionan. Que si fuera una o la otra, quizás estaría mejor. No Sí. sé si. O sea, es la sensación que me da, ¿eh? Sí, sí, es la sensación, o sea, es lo que produce. Sientes que el juego, al final el problema del juego es que todas sus mecánicas son mecánicas que castigan lo que haces. No hay ninguna mecánica que te recompense por lo que haces. No hay nada que sea una recompensa. Si hay algo que hacen muy bien en From Software es, aunque no lo parezca, recompensarte por tus actos. ¿Vale? Al derrotar a ciertos enemigos tienes recompensas, al hacer ciertas acciones tienes recompensas, al hacer ciertas cosas tienes recompensas, incluso cosas que no son evidentes, ¿vale? Y esto es así. Sí. Pero el problema de este juego es que las recompensas, por ejemplo el parry, se siente que está conectado a una cosa que no es una recompensa, sino que es una cosa para evitar un castigo. Por eso, porque tengo que hacer parry para evitar que me quedarme sin estamina, pero todo el tiempo me estás enviando enemigos a los que no puedo hacer parry. Entonces tienes la sensación bastante constante de que el juego no te está premiando por hacer parries, sino que te está castigando por no hacer parries. Cuando además no te permite hacer parries. Y esto es un Me pelín duro. duele esto mucho porque me parece que, o sea, precisamente porque creo que crea como una situación de incomunicación, ¿sabes? En ese sentido, o sea, como que no, si el juego em, te castiga por no hacer parries, pero hay ocasiones en las cuales tú inevitablemente no puedes hacerlos, entonces, ¿qué es lo que quiere el juego de ti de verdad? ¿No? Claro, y esto es algo que se va un poco retorciendo aún más cuando vas viendo que el juego no tiene muy claro esta separación. Por ejemplo, todos los bosses del juego, todos sus ataques son imbloqueables. No puedes hacer parry a ningún boss del juego. Entonces son todos combates de esquivar. Esquivar, golpear y esquivar, golpear, esquivar, golpear. No puedes hacerles parries. Entonces los combates que has tenido antes del boss y el propio boss no tienen absolutamente nada que ver. Algunos bosses sí tienen que ver en el sentido de siguen los patrones de enemigos que has visto durante la fase, pero ni siquiera todos, solo algunos.
Entonces, queda como desconectado porque los enemigos contra los que te has enfrentado, incluso contra los enemigos que te has enfrentado con los que comparten patrones, los enfrentas de otra manera porque los enfrentas con parries, no los enfrentas esquivando. Entonces sientes una Qué desconexión complicado, muy qué extraña. complicado. Ya. Entonces hay ahí como una mezcla muy rara, porque el juego es muy satisfactorio. El juego es muy satisfactorio, se sienten muy bien. El feedback de los espacios es muy bueno, los parries se sienten muy bien. La esquiva está muy bien definida. Hay algún pequeño problema con los hitboxes, esto es cierto. Hay veces que los hitboxes no están del todo bien definidos, pero nunca llega a ser dramático, nunca llega a ser un gran problema, especialmente porque las partidas son eso, de un minuto y medio. Entonces, bueno, si hay algún pequeño problema, nunca termina de ser dramático. Es con un par de enemigos además en particular y en momentos Claro. muy específicos, no pasa Mm, nada, pero es que lo de que el parry se sienta más como evitar un castigo como una recompensa y que los bosses no sean parreables. ya, la cosa es, ¿cómo de largo es el juego? Es decir, ¿está en el rango de horas en el cual esto puede ser tolerable y puedes pasártelo bien jugándolo igualmente? ¿O está en el rango de horas en el que tarde o temprano vas a decir, mira, paso, ¿sabes? Creo que entra dentro del rango tolerable porque al final, suponiendo que te atasques un poquito, etcétera, diría que son sus buenas 6 o 7 horas pasándote un poco todo. Yo diría que 6 o 7 horas entra dentro de lo razonable. Esto Uf. tiene que verlo Sí, cada no me uno, ¿eh? parece. Sí, no me parece trágico para un juego de este género. Es decir, si habéis jugado roguelikes, ya sabéis que esta duración no es para nada la típica del género. Entonces, a lo mejor tú piensas que podría rentar igualmente. Sí, sí, sí. Yo creo que es un juego que renta, especialmente porque, y aquí quiero comentar un par de cosas más, porque tampoco quiero que quede como esta sensación de que es un juego que tiene problemas, muchos problemas, etcétera. Es un juego que también tiene cosas muy buenas, ¿vale? Que tiene otras cosas que, aparte de estas, muy buenas. El cambio a los dispositivos de sobremesa le ha sentado muy bien. Porque, por ejemplo, la campaña la han cambiado entera. Han dejado la campaña original, pero con mando sería mucho más sencillo, por motivos obvios. Entonces lo que han creado es la campaña de X, la campaña deluxe, que es han aumentado la dificultad, han cambiado dónde aparecen los enemigos y la propia resistencia de ataque de los mismos. La campaña deluxe se siente mucho más retante y la verdad es que cuidado, tiene salsita. Hmm, Si os resulta muy complicada, hmm. aún tenéis la original de móviles que la podéis jugar y es un pasito previo Ah, o sea, bastante están chulo. ambas versiones. Claro, están ambas Están versiones. ambas versiones. Eso está guay. Luego Eso hay está una guay. versión arena. Cuando te pasas el modo campaña, hay dos modos extras, que uno es un boss rush, es básicamente pasarte todos los bosses sin morir. Y luego hay un modo arena, que es te van enviando enemigos pequeñitos en fases, una y otra vez, hasta que mueres. Que bueno, es un añadido curiosón. No es como wow, una cosa loquísima, pero bueno, le da horitas de vida, si te gusta, es una cosa chuli. Y quitando eso, pues es cierto que hay algunos enemigos que no son como fantásticos. Las arañas, por ejemplo, no me gustan nada su diseño. No porque no me gusten las arañas en sí, que tampoco me entusiasman, sino porque hacen una cosa que no le beneficia en nada al juego, que es que se lanzan hacia ti, pero no necesariamente hacia ti. O sea, lo que hacen es se quedan quietas, pero cuando te acercas a cierto punto se lanzan. Pero pueden lanzarse hacia ti, hacia atrás o hacia los lados. Entonces, como el mejor movimiento es hacerles parry, tú a veces haces parry, pero en vez de dirigirse hacia ti, se lanzan hacia atrás. Entonces has gastado estamina para nada. Vuelves a ir hacia adelante Ujú. y vuelven a lanzarse hacia atrás y has vuelto a gastar estamina. Y así, y para cuando se tiran adelante has gastado toda la estamina y tú te quedas con cara de tonto porque te han hecho daño gratis, te has gastado toda la estamina y encima te empieza a atacar sin parar, igual te mata sin que hayas podido hacer nada. Y es como, mira que gratis. Ciertamente, ciertamente. No suena genial. Entonces, También te quiero decir que tu manía general a las arañas puede estar jugando un papel aquí, ¿eh? eh, esto sí que, si miráis en internet, veréis que a la gente no le han gustado las arañas en general en este juego, ¿eh? Bueno, pero la gente es muy hater de las arañas y ellas no hacen nada. O sea, yo no No, quiero decirlo. Paula, No quiero acusaros a ninguno. créeme que las arañas sí que... en esto sí que te digo que el juego puede refinarlo un poquito más. En esto y en lo que he comentado, sí. Pero aparte de eso, os digo, es un juego muy gracioso. Es un juego muy chuli. Encima está a 10 euros, si no recuerdo mal.
Es un juego que se disfruta mucho, que está muy chulo. Es eso, tenéis que tener un pelín de tolerancia a la frustración para un par de cosas que eso no terminan de estar tan puliditas como deberían. Y es lo que decía al principio. A Blake Sword le falta como ese puntito para terminar de definirse como una cosa propia y terminar de desconectarse de. Sigue mirándose quizás un poco demasiado en los Souls, pues eso, en la barra de estamina, en los parries. Si hubieran quitado una de las dos cosas, creo que incluso de las arañas no sería tan problema. O no sería un problema en absoluto. Si solo fuera la Sí, estamina o solo fueran los ataques imbloqueables, el juego estaría perfecto. Pero las dos cosas juntas hacen que se sienta demasiado, como que hay demasiadas cosas apiladas que te castigan, ¿sabes? Y no, estos juegos, no me gusta nada cuando se inventaron el término masocore, porque creo que no es de lo que tratan estos juegos. No se trata de el masoquismo, no se trata de sufrir dolor, se trata de superar una serie de barreras. Y eso implica también la sí. recompensa que implican. Entonces creo que aquí cae demasiado en ese de, no, aquí lo que importa es el dolor, cuando creo que no, es también la recompensa y sentirla. Y creo que le falta ese pelín, pero cuidado, es un pelín. No os dejéis engañar, este juego es muy bueno. Bueno, pues creo que creo que lo has señalado muy bien, en plan, cuáles son las fortalezas y cuáles son las cosas de lo mejor la gente tiene que ir un poco alerta en ese sentido. Y a mí me sigue llamando la atención, no he podido probarlo mucho, probé un poquito la demo en su momento, creo, lo he visto jugar bastante, pero no he llegado a meterme todavía porque he estado con el otro juego de esta semana que ahora os cuento. Pero no sé, a mí me sigue llamando la atención, aunque me da un poco de pena no haberlo jugado en su versión de móviles antes, porque creo que eso también tenía que ser ciertamente una cosa. Sí. Entonces, Sí. que pues yo creo que solo nos queda. Esta ha sido un poco la sección en la que Álvaro ha contado muchas cosas y ha tenido muchas opiniones, ¿vale? Pues ahora vamos a la mía, porque voy a volverme absolutamente salvaje en el siguiente juego, ¿vale? Os pido perdón por adelantado, Álvaro, pon un poco de música. Vale, pongo un poco de... Bueno, vamos a hablar de una visual novel. Oh, Paula, qué sorpresa, esto nunca ha pasado antes. Ya lo siento. Pero es que estamos grabando el programa justo el día después de que salga Jack Jan, que es una visual novel creada, en plan dirigida y diseñada por Sui Ishida, el creador de Tokyo Ghoul. Entonces, Álvaro, explícale a la gente por qué esto es un acontecimiento mundial para nosotros, en plan de estos de que, o sea, total y absolutamente importantes y formativos de nuestra personalidad a partir de ahora. A ver, ¿por dónde empezar? Subisida es eso, es el creador del manga Tokyo Ghoul, actualmente está haciendo otro manga, ¿vale? Llamado Choujin X. Es básicamente uno de los mangakas más importantes de la actualidad, incluso siendo que estaba fuera, digamos, de las revistas o de las revistas más importantes, digamos, de demográficamente importantes. Es importante también porque no estaba haciendo, digamos, lo típico que hacen todos los demás. Y esto incluye que en un momento dado él decidió que, vale, mi manga ha sido un éxito absoluto, vale, me da igual, lo voy a acabar igualmente, no voy a seguir infinitamente. Y al acabarlo lo que voy a hacer es, me voy a ir a hacer una visual novel y después de eso me voy a hacer un manga donde voy a sacar cada capítulo cuando a mí me Pues dé la gana. la cosa es que esto es una cosa que yo creo que en Occidente como que no se tenía el dato, pero he visto, claro, el juego salió ayer y entonces he empezado a ver capturas y fotos de gente a la que le ha llegado la edición coleccionista de Jack Jan, que viene con un libro de arte. Y en el libro de arte dice que realmente Suishida empezó a trabajar en Jack Jan en 2015. O sea, estaba haciendo esto mientras estaba Tokyo Ghoul en publicación. Sí, claro, sí, estaba aún en publicación Tokyo Ghoul. O Se sea, notan ciertas cosas también. me parece una movida, ciertamente, y quizás es la obra más inesperada, en cierto sentido, con la que relacionar lo que en efecto es un
dating simulator, ¿no? Pero, ¿por qué hace el creador de Tokyo Ghoul un dating sim? Pues porque, y si habéis leído barra visto, bueno, leído mejor que visto en el caso de Tokyo Ghoul. Sí. Tokyo Ghoul sabéis que el desarrollo de personajes es una cosa extraordinariamente importante y que uno de los recursos que utiliza a veces el autor es como utilizar los propios acontecimientos de la trama, las propias cosas que pasan, como manera de establecer poco a poco un progreso dentro de los personajes en los cuales ellos llegan a unos términos diferentes consigo mismo. Y el género más claramente preparado para esta estructura se lo tome, ¿sabes? Es la visual novel centrada en ligar con personajes, ¿sabes? Yo no hago las reglas, es que literal es como funciona. No, es la verdad, ¿para qué vamos a engañarnos? ¿Vale? Entonces, puede haber muchos prejuicios sobre el género, puede haber muchas cosas sobre que son juegos para chicas dicho con desprecio, o puede haber mucho como de, no, es que son solo fanservice, no, es que son solo historias pensadas para que te enamores de los chicos y tal, pero en realidad lo que son es un trabajo de personajes y de narrativa a largo plazo muy importante cuando están bien hechos. Y esto es lo que Jack Jan aprovecha a la perfección para crear una historia que me ha tenido literalmente chillando todo el rato. O sea, la cantidad, yo llevo jugando a esto semana y pico, o igual un poco más. La cantidad de fuerza de voluntad que he tenido que utilizar para no chillarle sobre esto a todo el mundo todo el rato ha sido inmensa, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿de qué va el juego? Porque creo que hay que empezar a hablar de qué va el juego. Vale, pues como digo, Jack Jan es una visual novel dating sim simulador de citas, en el cual tú interpretas a Kisa Tachibana, que es una chica cuyo hermano es actor, ¿vale? Entonces como que ellos jugaban de pequeños a pues hacer como pequeñas obras de teatro y demás, y como jijaja, y luego su hermano se hace actor profesional a través de una academia mágica, ¿no? Como el Hogwarts de los actores, que hay, que es la Academia Univeil, que solo admite hombres, es decir, es una academia no mixta de teatro en la cual solo pueden participar chicos, ¿vale? Entonces, ella quiere ser actriz como su hermano y ella quiere seguir los pasos de su hermano, pero no puede hacerlo porque es una chica. Entonces no puede entrar a esta academia tan prestigiosa y tan guay que tiene como sus propios fans y no sé qué, porque es una chica. Entonces, ¿qué es lo que decide hacer? Pues con un poco de ayuda del director del colegio, que aparentemente le gusta el drama, lo que hace es fingir ser un chico para introducirse en la academia total y absolutamente masculina, bajo la condición de que si durante el primer año nadie descubre que es una chica y consigue tener roles principales en las obras de teatro anuales que tienen dentro de la escuela, se puede quedar para siempre y ya no la van a echar nunca, ¿vale? Claro. Sin embargo, si alguien descubre que es una chica o si no consigue hacerlo bien, digamos, y no consigue roles principales, pues entonces pues la echan y mala suerte y pues hasta luego, amiga. ¿No? Básicamente es esto. Claro. Haber estudiado tal, o sea, literalmente haber estudiado, ¿vale? Entonces, de esta manera, la estructura del juego es un poco un Tokimeki Memorial. Al final no deja de ser un simulador de estar en el cole. Entonces, Tokimeki Memorial, que igual la manera más común ahora mismo de referirse a esto es como tiene la estructura de un persona, en ese sentido, ¿no? El curso, digamos, está distribuido en días. Hay 5 obras de teatro, hay como una por cada estación del año y luego la hora de fin de curso. Y entonces tú tienes que gestionar el tiempo entre obra y obra de teatro para mejorar tus estadísticas. Y entonces tienes que combinar un poco el estudiar para los exámenes, mejorar tus estadísticas, mejorar pues tus dotes de baile o tus dotes de canto, o tu carisma o tu interpretación o lo que sea. Y también puedes utilizar parte de tu tiempo para pasar tiempo con los distintos chicos que hay en la academia y mejorar tus relaciones sociales con ellos, ¿vale? Entonces, yo sé que esto de momento suena a... Esto es del fanservice más total y absoluto, no sé por qué estáis hablando de este juego, vale. Bueno, la cosa es... vale. La estructura de Jack Jan me parece muy inteligente porque básicamente son como
5 mini capítulos en ese sentido, ¿no? O sea, al principio de cada trimestre, digamos, o al principio de cada, más o menos, es un mes y medio, creo, lo que tienes entre obras de teatro. Al principio de cada mes y medio se plantea la obra de teatro que van a interpretar, se dan los papeles, se explica cada uno de los personajes pues en qué papel está, cómo tiene que interpretarlo y demás, y vas entrelazando un poco las escenas en las cuales tú eliges qué áreas quieres estudiar, qué áreas quieres potenciar, con pequeñas escenas en la cual los distintos personajes van enfrentándose a las características específicas del papel que les ha tocado, digamos. Sí. Entonces, la cosa es que esto es una academia de todo chicos, ¿vale? Entonces, pero en las obras también hay personajes que son femeninos. Entonces, claro, los chicos interpretan tanto los personajes femeninos como los personajes masculinos. Entonces, si los chicos que tienden a hacer personajes masculinos son los jacks y los chicos que tienden a hacer personajes femeninos los llaman jans, ¿vale? Y la cosa con esto es que aunque esto parece muy estereotípico al principio, me gusta mucho, o sea, al principio puede parecer como, vale, este chico es como alto y ancho, no sé qué, es un jack, este chico que es como pequeñito, tiene como la voz muy suave, es una jam, ¿vale? Sí que lo plantea así, pero el juego va doblando mucho las perspectivas y los estereotipos de género que él mismo se plantea al principio. Hay muchas ocasiones en las cuales un personaje que así a priori tiene como una fisionomía más femenina, por ejemplo, tiene que interpretar a un chico y entonces tiene un poco que hacerse consciente de qué rasgos suyos son estereotípicamente femeninos y cuáles son estereotípicamente masculinos, cuál es potenciar y cuál es suprimir. Y hay como mucho no es el centro sí. de la historia, pero sí que creo que hay mucha introspectiva sobre qué es ser un chico, qué es ser una chica y por qué pensar en ello como una cosa, digamos, muy anclada en un sistema binario, digamos, es un poco extraño. Sí, además hay que recordar que esto no es algo nuevo para el creador, para Suicida, porque en Tokyo Ghoul ya era un tema y en RE, la segunda parte de Tokyo Ghoul, ya era directamente parte de la trama, o sea, toda una subtrama de uno de los personajes es un chico, es una chica que es, de hecho nunca se llega a responder de todo, es parte de la gracia de toda su trama. Hay varios personajes que tienen varios conflictos de género, por decirlo suavemente. Hay varios personajes trans, no solo uno, hay varios personajes trans. De hecho, hay varios personajes trans que ni siquiera se dice que son trans, se sabe que son trans porque se intuye que lo son por circunstancias de la trama. Entonces es algo que al propio Suicida le interesa muchísimo. O sea, no es algo que simplemente aquí lo explicita de una manera más obvia porque es un tema que le interesa muchísimo. Entonces sabemos ya de antemano que es algo que sabe tratar con delicadeza porque ya lo trató con delicadeza en Tokyo Ghoul. Sí, la cosa es que yo al principio cuando empecé a jugarlo pensaba que este conflicto, ¿no? El conflicto del género, el conflicto sobre qué significa ser un hombre, qué significa ser una mujer y cómo lo expresamos y cómo nos relacionamos con los demás según seamos uno u otro, iba a estar centrado sobre todo en la protagonista. Pero al final la protagonista es mucho más como un vehículo para que los otros personajes, que en principio ya tienen unos roles de género establecidos cuando ella llega, se cuestionen un poco ese papel y la forma en la cual interpretar un papel o interpretar otro papel condiciona la manera en la cual son personas al final, ¿no? Entonces, creo que el teatro, el poner constantemente a los personajes en roles que a lo mejor no se parecen demasiado a la personalidad que tú ves de ellos cuando quedas con ellos un fin de semana o lo que sea, es una manera muy bonita de explorar un poco el género y la personalidad de ellos y casi todas las historias individuales de cada uno de los chicos acaban yendo por lugares que no te esperas cuando empieza el juego, que creo que eso es una cosa muy chula, que me ha sorprendido mucho, porque hay personajes que son bastante estereotípicos. Yo que sé, tienes el típico pelirrojo que es un poco bruto y es un poco tontico, ¿sabes? Tienes a un chico que es como muy pequeñito y que es como muy delgado y lleva así como el pelo cortito, flequillo recto, pelo blanco, súper pálido, como súper delicado, pero luego su personalidad va por otro sitio distinto. Tienes un poco al chico serio, misterioso, pelo negro, súper alto y tal, pero que en realidad tiene un mogollón de inseguridades. Hay muchas... digamos que hay mucha subversión constante del planteamiento de cada uno de los personajes y una evolución muy constante. Y lo que me gusta del juego es que al final es una historia general que tiene dentro
5 historias más pequeñas, que son las propias obras de teatro, que por cierto están guapas, ¿eh? O sea, no es lo típico de en una serie hacen una obra de teatro y la obra de teatro es 4 cosas que se han inventado así todo rápido porque realmente no es el punto, no sé, las propias obras de teatro están trabajadas y los personajes están muy bien pensados para lo que te quieren contar, tanto dentro de la propia obra de teatro como fuera, digamos, o sea, no sé cómo decirlo. La personaje tiene el aspecto diegético y el extradiegético, Y me hace digamos. gracia que tienen una excusa narrativa para ello también, porque este juego no da puntada sin hilo porque le gusta mucho a Suicida, lo de que todo esté muy bien hilado, de que todo tenga un sentido. Y es que los guiones los escribe uno de los chicos. Y el que escribe los guiones se fija mucho, mucho en todos y los conoce mucho mejor de lo que los otros se piensan. Entonces escribe mucho los papeles, pensando en quién va a hacer de qué papel. De hecho, Sí. es como una constante de que siempre digan, es que parece que estás pensando siempre, tienes Sí. ya pensado quién va a hacer cada papel y es como, es que lo tienen. Sí, o sea, es como la premisa es que él les escribe los papeles pensando en quién lo va a interpretar de antemano, entonces escribe un poco a esto, entonces tiene como también un poco ese papel de miurgo extraño en el cual sabe qué cosas necesitan potenciar o sabe qué conflictos internos necesitan resolver e intentan hacerlo a través de los personajes. Entonces hay muchas escenas que están operando a 300 niveles distintos, ¿sabes? En plan de, vale, hay una escena en la cual 2 personajes están ensayando una escena, pero esta escena dice cosas sobre su personaje dentro de la obra de teatro, pero también de su personaje fuera de la obra de teatro y de su relación consigo mismo, ¿sabes? Es como, hay como historias dentro de historias, dentro de historias, dentro de historias todo el rato y me parece verdaderamente fascinante porque no es abrumador, el transcurso es muy natural y hasta cierto punto te sientes muy parte, o sea, te sientes que estás yendo tú al cole, ¿sabes? Estás Sí. yendo tú al cole de niños de teatro y entonces estas movidas están pasando y incluso con los elementos más medio fantásticos que tiene el juego se hacen muy verosímiles, pero lo que acaba siendo el juego al final es una exploración muy bonita de, por un lado, el acto de crear, digamos, cada uno le añade un poco su propia salsa a su personaje y conversan muchas veces sobre eso. Y es como, ay, ¿qué te parece si este personaje, en lugar de así, actuase así? O en lugar de esto, dijese esto otro. Y se proyectan un poco a sí mismo en los personajes, pero también un poco en la manera en la que se relacionan entre ellos y en la manera en la que al final son adolescentes que están yendo a un instituto de niños guays. Entonces hay ciertas presiones, ciertas expectativas, ciertas incógnitas Sí. sobre el futuro. No sé, está todo como muy exaltado, es muy dramático, o sea, es muy dramático todo el rato, en todos los sentidos de dramático, pero es que cuando acabas el juego, primero, entiendes a todos los personajes como si los hubieras creado tú, que esto me parece una magia. Y segundo, te importan todos muchísimo, incluso los personajes que al principio dijeras, pues, me da igual, ¿sabes? A lo mejor típicamente en una visual novel este personaje no me hubiera importado, a lo mejor típicamente Mm, no hubiera querido hacer su social link, entre comillas. Pero aquí quieres porque todos están muy bien escritos y es una maravilla. Creo que no hay ningún personaje que digas, no es interesante. A esto influye lo que hemos dicho antes, Suicida escribe muy, muy, muy bien. Y sobre todo se nota que le interesan los personajes, incluso los que quiere hacer más odiosos o menos interesantes, muchas comillas, le interesan, ¿sabes? Quiere explorar. Pero este personaje porque es un capullo. ¿Sabes? Sí. Y te lo cuenta. Pero porque es un capullo y resulta que tiene razones para serlo. Y resulta que no es un capullo en general. Resulta que también tiene momentos en los que es una persona que es linda y que es una buena Sí. persona y que de verdad se preocupa por la gente y que tiene muchos rasgos redentores. Y te das cuenta de que de verdad hay mucha gente que le puede tener cariño y lo quiere querer fuera de lo que tú has conocido Sí. y que tiene sentido que hay gente que lo apoye y le quiera. Y dices, Sí, te odio, hay Sui. hay un cierto momento en el cual hay un personaje que se plantea como villano, ¿vale? De la historia, por una serie de cosas. Tarda bastante en aparecer, o sea, no es como que haya un villano en general. Al principio los villanos son un poco sus propias expectativas y sus propias limitaciones, pero hay un momento determinado en el que sí que hay un villano, digamos. Y me veis a mí, ¿sabes? El otro día llorando al final, ¿sabes? Con la escena final del villano, que es como, ay, eres una persona repugnante, pero pobrecito. Solo eres un niño de 17 años, en verdad. Entonces, pasan muchas cosas, pero una cosa de la que no he hablado, y soy yo, ¿vale? Si me conocéis y escucháis Checkpoint, sabéis que esto es una cosa importante, es el hecho de que eso también es un juego de ritmo. Sí. Cada obra de teatro
tiene números de danza y números de canto que tú tienes que ejecutar. Entonces tiene ciertas fases de juego de ritmo hay dos tipos de minijuegos. Hay uno que simplemente tiene dos botones, que es como mover un cursor a la izquierda y a la derecha, que es como funciona como son las cuando cantas, ¿no? Digamos, es como que intenta visualizar un poco el acto del canto, como que vas entonando, moviendo el cursor a un lado o a otro. Y luego hay otro que es más juego de ritmo convencional de pulsar botones cuando aparecen en cierta parte de la pantalla, que es el de los números de danza. Entonces, cada obra de teatro tiene 3 o 4 canciones que tú tienes que aprender en la dificultad que quieras, y que tú tienes que hacer digamos, en la propia obra, en la representación de la obra. El minijuego es bastante sencillo. De todos modos, tiene 3 modos. Tiene como el normal, el difícil y el extremo. Da igual en cuál te lo pases porque no te penaliza. Si has sacado buena puntuación, digamos que no te penaliza que lo hayas jugado en el modo más fácil o lo que sea. Yo, que juego muchos juegos de ritmo, me puedo pasar los juegos, las canciones en experto sin ningún problema. O sea, es un juego sencillo. Pero tiene un matiz que a mí me parece muy especial y que me ha gustado mucho, que es, generalmente los juegos de ritmo o los juegos que tienen elementos de ritmo, o sea, hay dos tipos de juegos de ritmo. Los juegos de ritmo que son solo juegos de ritmo, es decir, juegas al Taiko, a los Project Diva, cualquier juego de Hatsune Miku, 8-Bit Agents incluso un poco y tal, y son fases que tú te tienes que pasar con la mejor puntuación posible. Sí. Y están en cierta medida descontextualizadas, en el sentido de, esto es una canción, tienes que ser el mejor haciendo esta canción y sacarlo todo en combo sin fallar ninguna nota, y esto es lo que tienes que hacer. Y luego hay juegos que introducen elementos de ritmo dentro de su propia narrativa o dentro de una estructura más grande, y entonces estos minijuegos de ritmo siempre son minijuegos como un poco rebajaditos o que no importa realmente si lo haces bien o mal. Por ejemplo, los Yakuza tienen el karaoke, pero tú te puedes pasar un Yakuza sin jugar al karaoke una vez, y si vas al karaoke y la pifias, pues la pifiaste, no pasa nada. Es una chorrada, entre comillas, es un añadido extra al propio juego, pero no es el núcleo del juego. Aquí los minijuegos de ritmo son narrativos y nunca había visto un juego que utilizase los minijuegos de ritmo como elemento narrativo, y pensar esto me choca, pero también me hace verlo como una cosa muy brillante. Es que tiene sentido que tengan un sentido narrativo, quiero decir, al fin y al cabo están haciendo claro. Están haciendo una obra de teatro musical, o sea, sí. Parte de la gracia es que es musical, entonces tiene sentido que la obra salga tan bien como tú lo hagas bien en el juego de ritmo. Entonces, ¿por qué vas a tener que hacerlo perfecto para que pases de fase? Simple y llanamente, igual les sale un poquito regu, no pasa nada. Igual los chavales se esfuerzan mucho, pero no son tan buenos, no pasa nada. O sea, estructuralmente, básicamente lo que pasa es, mientras vais ensayando la obra poquito a poco y tal, pues te van planteando cada una de las canciones en algunos de los días, ¿vale? Es como, bueno, estamos en clase y vamos a practicar eso, y te enseñan las canciones. Luego, muy pronto en la historia desbloqueas una mecánica que te permite los fines de semana ir a hacer práctica extra del minijuego de ritmo por si lo necesitas. Yo generalmente, la primera vez que me saco la canción me la hago en experto, prácticamente, o sea, con puntuación alta o prácticamente perfecto, y ya es como tal. Entonces, en cualquier otro juego hubiera dicho, esto lo controlo, me da igual. Pero en Jack Jan, cuando llegas a la obra, estás haciendo una obra de teatro, no te da igual, es que no te da nada igual cómo salga el número de baile con tus panas o cómo salga el solo de cantar que tienes tú en una obra de teatro. Entonces, incluso a sabiendas de que sin total y absolutamente ningún problema yo podía pasarme todas las fases prácticamente sin mirarlas, cada vez que tenía que actuarlas en la función final estaba en plan tensísima, ¿sabes? Te lo tomas súper en serio y estás como súper tal, porque claro, si fallas ahora, ¿qué pasa? O sea, no has fallado nunca, pero ¿y si fallas ahora? ¿Qué haces? Y cuando fallas alguna nota o le haces un poco de tiempo, tienes como, vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me agobio? ¿O dejo el agobio a un lado e intento retomar el ritmo para que el resto de la canción me salga bien? Y te genera unas sensaciones muy similares a cuando tienes que hablar en público, cuando tienes que actuar algo en público realmente. Claro, y creo que eso es un poco lo que lo hace brillante, que consigue replicar esa emoción y ese sentimiento. Cuando decimos que los juegos no necesariamente tienen que ser violentos, no significa que no tengan que tener acción. Esto es acción, o sea, que no tenga que tener conflicto, esto es conflicto, ¿sabes?
Aquí hay un Para mí conflicto muy evidente. Para mí el número de baile difícil del final de la última obra de teatro de Jack Jan es más intenso que el de Doom Eternal. De verdad te lo digo, o sea, no te pasa más mal nunca. Claro, y es normal, porque estás muy implicada emocionalmente en ese número, porque es en plan de, vale, si la cago aquí, ya sí que me voy al parque, ¿sabes? En plan de, aquí Sí. no hay segundas Si lo oportunidades, haces, es el final. creo que si lo haces muy mal, te lo dejas repetir. Pero si simplemente lo haces mal, te lo comes, ¿eh? O sea, en plan de lo dejas y tú tienes que vivir el resto del juego sabiendo que has hecho una performance mediocre con todo lo que se han esforzado tus compañeros. Y es que es muy duro esto realmente. Claro, y creo que eso es muy lindo también, porque demuestra una conciencia de lo que es el juego y la narrativa del juego que normalmente no vemos en el medio. Sí, entonces no sé, me parece una salvajada, o sea, a todos los niveles, tanto la manera en la cual aprovecha la estructura de los otomes, digamos, de los simuladores de vidas para crearte un vínculo muy especial con los personajes, tanto como lo bien que está desarrollada la historia que al principio parece tan estereotípica que da vergüenza, como en general las muchas lecturas que puedes sacar sobre, y si te paras a pensarlo en frío al respecto de eso, de qué significa el género, qué significa performarlo, qué importancia tiene en nuestras vidas el género que performamos o la manera en la que los otros nos perciben. Y son temas muy complejos que hablar en una visual novel que además es súper adictiva, porque no quieres dejar nunca de saber qué es lo que pasa. Cada pequeña interacción y cada pequeña escena es extraordinariamente satisfactoria. Entonces, no sé, para mí es total y absoluta magia. Y os recomiendo que lo juguéis porque no va a ser una visual novel que en Occidente vaya a ser muy popular, que hayamos tenido traducción al inglés ya ha sido un milagro, no va a ser, es algo para un nicho muy concreto, pero aunque lo sea, es que realmente merece la pena y te hace sentir muchas cosas. Sí, pero si estáis escuchando este programa y os ha llamado la atención, probablemente seáis ese nicho, o sea, tampoco vamos a engañar. Probablemente lo sois, entonces lo tenéis en Switch y está bastante increíble. Y además Así que de nada. eso, te voy a preguntar una cosa, Paula. ¿Le recomendarías a Judith Butler jugar este? Joder, ya ves, yo creo que estaría bastante de acuerdo con las movidas. Entonces, bueno, pues con ¿Hay eso nos alguna cosa quedamos. más estereotípicamente de Otome que a lo mejor es un poco así, pero vamos, sí, Bueno, entonces yo creo que es una buena conclusión, ¿eh? sí, básicamente. Entonces, pues nada, con esto vamos a cerrar el. Ah, dicho esto, creo que hay un final como más, o sea, porque el final sí que a veces sí que es un poco anticlimático y creo que es porque hay como un final verdadero que no he sabido sacar. Entonces, pues eso, Picante. tengo que estudiar cómo sacarlo, pero creo que hay salsa ahí, que no estoy viendo, porque al final es un poco como se acaba y bien, pero yo creo que puede partirme más el corazón este juego todavía. Así que nada, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Nos quedan todavía 2 programas de temporada que ni tan mal. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.